Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os traemos la parte 2 del tema 3 tal y como os prometimos. Bueno, en el tema 2 ya sabéis que estábamos hablando de la enfermedad y lo dejamos en las fases de la enfermedad. Ya habíamos comprendido un poquito cómo se desarrolla la enfermedad. Pero para acabar, digamos, este tema de la enfermedad tenemos que seguiros explicando ciertas cosas. Bueno, las fases de la enfermedad, no sé si recordáis que vimos cuando se estaba solucionando, cuando entramos en estado de vagotonía, puede producirse un pico de estrés que nos lleve otra vez a padecer la enfermedad o algún tipo de consecuencia corporal al que llamábamos crisis épica. Bueno, pues vamos a explicar un poquito mejor qué es la crisis épica. Como decimos, es un momento en el que parece que volvemos a recaer en la enfermedad o sufrimos un síntoma muy intenso. Esta se produce en la fase de resolución del síntoma de la enfermedad, es decir, el inconsciente ya ha encontrado una solución y entonces empieza a sanar los tejidos. ¿Qué pasa cuando está sanando los tejidos? Que los tejidos para sanarse necesitan repararse. Vosotros sabéis que cuando nos hacemos una heridita, pues se forma primero un coágulo, ahí de sangre, acuden plaquetas y demás, luego se forma una costra. Es decir, que se forma una inflamación. Una inflamación es un edema. Así que cuando el organismo está reparando los tejidos, las zonas afectadas se inflaman con líquido que está curando toda esa zona. ¿Qué pasa? Que todo este líquido, cuando ya está curado, el cuerpo lo tiene que eliminar. Entonces, el cuerpo puede, si no lo puede eliminar de manera natural, como ahora veremos más adelante, puede someter al organismo a una situación de estrés para eliminar todo este líquido, todos estos edemas. Este momento, digamos que se separa en dos fases. La fase exudativa sería la más urgente, que es curar el cerebro. Ya os explicamos que cuando tenemos un órgano afectado, esto tiene su reflejo en la parte del cerebro que rige ese órgano. Por lo tanto, el edema se produce tanto en el órgano como en la parte del cerebro afectada. Por lo tanto, lo más importante es evacuar el edema cerebral. La fase 2 sería la de cicatrización. Cuando el edema se ha evacuado de manera normal, se pasa a la fase de cicatrización y el cerebro se repara sin más cambios. Las crisis épicas pueden ser prácticamente imperceptibles o pueden ser muy fuertes. Pueden ser desde ataques de frío o fiebre a ataques de epilepsia o infartos. Si nuestro inconsciente considera que la solución que hemos alcanzado es buena, pasa a la fase de cicatrización que os hemos dicho, es decir, hace una crisis épica, evacúa el edema y si es buena, pasa a la fase de cicatrización y volvemos al estado normal. Pero, ¿qué pasa si el inconsciente percibe que esa solución no es buena? Pues que digamos que no se produce la cicatrización y el ciclo vuelve otra vez al sobreestrés. En estos momentos se produce la cronicidad de la que ahora hablaremos. Esto pasa cuando son soluciones momentáneas y no son soluciones definitivas. En algunos casos, la crisis épica, en vez de fiebre, epilepsia, infarto, puede ser la reaparición del síntoma, pero muy fuerte. Por ejemplo, esto pasa en casos de acné, en casos de afección de la piel, acné, sarpullidos. Cuando encontramos la solución definitiva, esa dolencia, ese acné, ese eczema, alcanza su estado máximo, es decir, empeora, o sea, nosotros encontramos la solución, pero empeora, porque claro, el cuerpo libera de golpe todo lo que hemos retenido durante a lo mejor años. Entonces, se libera de golpe y por eso tenemos una crisis épica del síntoma. Pero luego, por sí solo, sin hacer nada, vuelve a entrar en vagotonía y se cura por completo. Eso es lo que me pasó a mí con la rosácea, que os conté en el vídeo de la rosácea, de cómo curé yo la rosácea con biodescodificación. Os dejo el enlace en la cajita de información para que lo veáis si tenéis interés. Bien, pasemos a ver la inflamación. Cuando algo se inflama en nuestro cuerpo es una buena señal, porque nos indica que esa zona está en fase de reparación. Se produce, por lo tanto, en la fase de vagotonía. En esta fase de aquí, cuando va hacia abajo, pasamos de la biologización
a hallar la solución y pasamos a la vagotonía. Es la reacción de las células que afecta al entorno líquido, al sistema linfático y al sistema vascular. Las señales de la inflamación, como todos sabréis, pues es dolor, calor, rojez, hinchazón, por supuesto. Es decir, que mientras la enfermedad está en simpaticotonía, en fase de estrés, nosotros no notamos nada. Es decir, seguimos bien, seguimos sin notar nada, pero digamos que el órgano ahí se está degradando, se está viendo afectado. En esta fase hay muy pocos síntomas, pero cuando entramos en vagotonía es cuando se producen los síntomas o esta inflamación de la que os hablamos. Pero es importante que para conseguir la curación, la sanación se debe dar a nivel biológico y a nivel psicológico. ¿Esto qué es? A nivel biológico se va a producir una vasodilatación para drenar todo lo negativo. Llegan glóbulos blancos y microbios para eliminar las células muertas. Se liberan proteínas, lípidos, glúcidos para reconstruir toda la zona y se genera más fibrina para mantener la inflamación localizada. Luego se produce la evacuación de todo este tejido muerto y de todo este líquido y se elimina pues a través del pus, del pis y todo este tipo de excreciones. A nivel psicológico también se tiene que producir la sanación. Debemos eliminar esas malas emociones y discernir que me estoy curando, que me estoy reconstruyendo, y para reconstruirme también tengo que reconstruirme a nivel psicológico. ¿Qué es la lección que he aprendido yo de todo esto? Debemos integrar lo que hemos aprendido y aceptar y transformar estas partes negativas en positivo. Ya por último os vamos a hablar de la cronicidad del síntoma. Sé que muchos de vosotros seguramente tendréis alguna dolencia que es crónica, que va, viene, va, viene, va, viene y es imposible hallar el origen. Bueno, os vamos a explicar aquí por qué una enfermedad se puede hacer crónica. El acné, un eczema, la enfermedad de Crohn, muchas enfermedades. Bueno, primero puede deberse al conflicto de los colectores del riñón. Ya sabéis que los riñones se encargan de drenar los fluidos de nuestro cuerpo para excretarlos. Pero, ¿qué pasa si estas partes del riñón están afectadas por cualquier otro conflicto y no funcionan bien? Pues que no eliminarán bien los líquidos. Y ya os hemos dicho que si cuando se produce la inflamación del síntoma y no se puede drenar bien todo ese líquido, el conflicto vuelve otra vez a entrar en estrés, por lo que habrá que desbloquear el conflicto que se nos produce en los colectores del riñón, para que todo ello funcione bien y complete el círculo. Como ya veremos más adelante en próximos temas, el riñón o los colectores del riñón se ven afectados por la pérdida de referentes en nuestra vida. La pérdida de, pues yo que sé, admiras mucho a una persona y te traiciona, o ves que hace algo mal o inmoral. Eso es una pérdida de un referente. Y esto nos produce un bloqueo en los colectores del riñón, por lo que no nos va a funcionar bien. Entonces también veremos que retenemos líquidos y una serie de cuestiones que ya veremos más adelante. También puede bloquearnos en la cronicidad de una enfermedad el conflicto autoprogramante. Esto es cuando un mismo conflicto se alimenta a sí mismo sin necesidad de nada externo. Por ejemplo, el caso más arquetípico es pues, un adolescente en la pubertad. Está cambiando, está sufriendo sus cambios en el cuerpo y entonces se empieza a sentir diferente, pierde la referencia, sigue siendo un niño, pero físicamente ya no es un niño, la gente le trata diferente y está ahí en una etapa que no sabe muy bien dónde ubicarse, tanto los niños como las niñas. Entonces eso hace que entre en un conflicto de identidad. Así que en muchos adolescentes les sale acné para taparse, digamos que el acné es como si fuera una máscara para taparse esa identidad con la que no se identifican. ¿Qué pasa? Que cuando se miran al espejo se sienten feos y se sienten más diferentes aún. Entonces entra en cronicidad el síntoma porque lo que les ha producido el acné es precisamente esa emoción, ese sentimiento de no reconocerse, de ser diferente. Y entonces el síntoma se retroalimenta solo. Bien, pasamos luego a los beneficios secundarios. Esto pasa cuando de manera consciente o inconsciente, sobre todo inconsciente, encontramos un beneficio secundario a la enfermedad que tenemos. Esto puede sonar muy raro, pero como es a nivel inconsciente en la mayoría de los casos,
no es nada extraño. Por ejemplo, suele ser muy común que una persona que está enferma reciba más atención y más cuidados de aquellos que tiene alrededor. Por ello, una persona puede mantenerse en la enfermedad de manera inconsciente totalmente para recibir ese cariño, porque a lo mejor si no estuviera enfermo no recibiría ese cariño y esa atención que él necesita. También esto se da en las personas que necesitan sentirse como parte de un grupo y forman asociaciones de la enfermedad. Entonces se identifican con la enfermedad. Esto de la identificación con la enfermedad ya lo veremos más adelante porque es muy curioso y muy interesante. Y por último tenemos el síndrome del agotamiento. Se produce cuando el inconsciente está en simpaticotonía permanente, en fase de estrés, buscando una solución, pero no la encuentra. Esto, como comprenderéis, supone mucho estrés para el cuerpo y el cuerpo no lo puede aguantar, así que el cerebro fuerza un estado de vagotonía y la va a mantener constante. ¿Esto qué va a hacer? Que la persona se sienta constantemente sin ganas de hacer nada. Este síntoma o este síndrome es parte de los cuadros de depresión o incluso de fibromialgia. Cuando se comprende todo lo que engloba la enfermedad, es más fácil comprenderla a nivel psicológico y actuar de la manera más adecuada. Esperamos que os hayan quedado súper claros todos estos conceptos. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda nos la escribís abajo en comentarios o nos mandáis un email. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al día de todos estos vídeos, del curso, de otros vídeos, para seguir apoyándonos y nos vemos entonces en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!